Bien, muy buenas noches, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris y también de la Confederación Nacional de Servidores Públicos CONASEP Ecuador. Es un gusto poderles acompañar y saludar en esta ocasión para efectos de esta masterclass que de manera conjunta entre Latin Juris y la CONASEP habíamos pensado que tiene todo el mérito del caso debido a la situación coyuntural por la que atraviesa el país, poderla abordar. En ese contexto, les extiendo pues nuevamente, insisto, en este saludo afectuoso y muy respetuoso a todas y todos quienes nos acompañan en este espacio a través de la plataforma Zoom, pero también para quienes nos siguen desde la red social Facebook en la cual se está retransmitiendo esta exposición. Así que antes de dar paso a esta ponencia, quiero previamente dar la palabra a nuestro estimado amigo Remigio Hurtado, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, para que nos pueda compartir sus palabras y sus apreciaciones en torno a la importancia y a la necesidad de hablar respecto de los derechos laborales de los servidores públicos y el contexto social que desde la perspectiva de la Confederación Nacional de Servidores Públicos se tiene en estos momentos. Estimado Remigio, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo escuchamos. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Damián. A nombre de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, desde acá de Cuenca, un saludo a todos. Bueno, tres preocupaciones grandes. El año anterior, 2025, ya tuvimos el despido, desvinculación de 5.000 servidores públicos de más o menos 14 a 15 instituciones. Decían que salen los que son corruptos, los que son desvinculados porque son ociosos y que hacían más rápido eso para no hacer evaluaciones. Después vino una ley de integridad pública y toda esa cosa que ustedes saben. Hoy en día tenemos en 5 instituciones públicas que han sacado en la Superintendencia de Compañías, en la Procuraduría General del Estado, en el Ministerio de Salud y dos instituciones más, que 5 entre este mes. Se entendería que entre las 5 instituciones saldrían alrededor de 1.520 personas. ¿Qué es la desvinculación? Para nosotros son despidos porque nosotros entendemos que como organización se puede hacer, sí, las supresiones de puestos, pero siempre haciendo con informe técnico para que no pase lo que está pasando. Para terminar en esto, es que luego hagan las demandas y vuelvan otra vez a reintegrarse. Y quien ha perdido es recursos del Estado y la ciudadanía que durante ese lapso no tiene los servicios. Nada más. Y gracias, Damián, y a todos. Y de aquí en adelante, ustedes saben que hay dos sectores que, de acuerdo a una normativa vigente, no se pueden suprimir partidas de médicos, enfermeras, y tampoco se puede suprimir partidas docentes. Porque hay un criterio constitucional que, si bien es cierto, procesos de vinculación hay, pero no en docentes y médicos. Nada más. Gracias, Damián, y a todos un saludo. Bien, igual muchísimas gracias, estimado Remigio, por estas apreciaciones de lo que viene, pues, en realidad sucediendo en nuestro país desde el año pasado. Y efectivamente es por ese motivo por el cual habíamos previsto la necesidad de poder platicar y compartir una conferencia con relación a esta temática, porque, como es de nuestro conocimiento, la, em, la institucionalidad pública está ciertamente abocada a el cumplimiento de las disposiciones que surgen de la función ejecutiva principalmente, y esta, a su vez, tiene cierta política de una tendencia a cumplir compromisos adquiridos con organismos como el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera apuntan al recorte del Estado.
En ese sentido, cuando el profesional del derecho se encarga de realizar de adoptar una estrategia jurídica para la defensa de los derechos de los servidores como tal, eh, opta por ciertas vías y eventualmente esto hasta que se tenga una palabra definitiva, ¿no es cierto? Hasta que pueda darse la última palabra, transcurren años y existen ciertas estrategias de defensa en cierto punto coincidentes, pero también divergentes por la apreciación y la valoración jurídica que se puede tener. Es en ese contexto, apreciados amigos, colegas, estudiantes, seguidores que siguen esta institución, que el propósito de esta conferencia es precisamente eh, realizar una valoración general de de este contexto jurídico de la desvinculación de los servidores públicos y compartir algunas apreciaciones que tenemos en torno a las vías jurisdiccionales adecuadas para lograr eh, la protección de los derechos de los servidores que han sido desvinculados. Bien, eh, con esta breve introducción, entonces, vamos a hacer una breve referencia a cuáles son los tópicos que vamos a estudiar entonces en esta breve sesión, en esta breve masterclass. Vamos a referirnos en lo principal a la supresión de partidas de los servidores de carrera, a la terminación de nombramientos provisionales, la terminación de contratos ocasionales y el despido intempestivo de servidores de carrera de las empresas públicas. Quien les saluda es Damián Armijos Álvarez. Ustedes podrán conocer mi perfil en sus pantallas. Básicamente, en este momento venimos desarrollando el patrocinio, el acompañamiento de algunos procesos judiciales de servidores desvinculados y también acompañando a la CONASEB. En su momento acompañamos el patrocinio de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública que salió el año anterior y que al cabo de 3 meses aproximadamente fue declarada inconstitucional, pero como se decía y como ustedes probablemente conozcan, esa ley fue declarada inconstitucional por reforma. Eso quiere decir entonces que eventualmente puede proponerse nuevamente este proyecto de ley respetando las formalidades y pues entrar nuevamente en vigor, de tal manera que es relevante también conocer algunos componentes que estas experiencias nos han dejado, porque ciertamente mientras estuvo vigente, esa ley ya se ha venido también, pues tuvo aplicación y como nos decía Remigio Hurtado, provocó la desvinculación de más de 5.000 servidores públicos. Así que esa desvinculación se dio precisamente a partir de estas cuatro manifestaciones de desvinculación de los servidores en el Estado, ¿no? De tal manera, entonces, apreciados amigos, que para adentrarnos ya en la temática, diríamos que el Estado, en su condición de empleador, tiene tres regímenes laborales de relevancia para lo que nos ocupa en esta sesión. El primero relacionado con los servidores públicos de carrera, para cuya ley general es la Ley Orgánica de Servicio Público y ciertamente existe también la aplicación de ciertas leyes especiales dependiendo de la materia y de la institucionalidad a la que pertenezcan los servidores, ¿no es cierto? Existen leyes especiales, por ejemplo, en materia de educación, de salud, de la función judicial y ciertas instituciones que se regulan también por sus propias leyes. Esas leyes especiales, como sabemos, van en virtud del principio de especialidad a prevalecer sobre la ley general que es la LOCEP en cuanto a las disposiciones específicamente diseñadas para la relación laboral. En todo lo demás se entiende que rige la ley orgánica de servicio público.
Por otra parte está también el Código del Trabajo, que si bien es cierto, es aplicable también en las relaciones laborales del Estado, pero estas se dan bajo la lógica de, siguiendo la lógica de una relación laboral privada, ¿no es cierto? Es decir, el Estado es el empleador, pero se sujeta a las reglas de un empleador privado propias del Código del Trabajo. Por eso, inclusive el Estado puede despedir intempestivamente a sus trabajadores, a sus obreros, ¿no es cierto?, porque están sujetos a este régimen laboral, sobre el cual quizás hagamos algunas referencias puntuales, pero no es el objetivo hacer una conferencia de orden laboral relacionada con el Código del Trabajo, ¿no? Y por otra parte, lo atinente a la ley orgánica de empresas públicas que es que tiene una suerte de mixtura, digamos así, entre lo que sucede con los obreros del sector público y los servidores públicos de carrera, pero no deja de ser reconocido como un régimen autónomo por parte de la Corte Constitucional al momento en que ha tenido que referirse a este tipo de relaciones laborales, ¿no? Dentro de lo que corresponde entonces a la Ley Orgánica de Servicio Público, tenemos que los servidores en el Estado tienen diferentes modalidades contractuales, por así decirlo, ¿no es cierto? Ciertas modalidades que regulan la relación laboral, dependiendo en sí de la forma en que se encuentra regulada dentro de la institución la participación del servidor. De esta forma, entonces, tenemos autoridades de elección popular, ¿cierto? Servidores de libre nombramiento y remoción, que son estos cargos de confianza puestos por aquellas autoridades de elección popular, ¿no? Servidores públicos de carrera, servidores públicos en modalidad de contrato ocasional y servidores públicos en modalidad de nombramiento provisional. Aquí lo que nos interesa en lo principal es referirnos a estos últimos tres, a los de carrera, a los de nombramiento provisional y a los servidores en contrato ocasional. ¿Por qué descartamos la necesidad de análisis de las autoridades de elección popular? Porque estas autoridades tienen métodos de fiscalización distintos a los que corresponde al resto de servidores públicos, ¿no es cierto? Como sabemos, las autoridades del libre, de elección popular, perdón, son estas autoridades que nosotros escogemos en las urnas y finalmente detentan cierta dignidad pública en virtud del sufragio, ¿no es cierto? Por lo mismo, estas autoridades encuentran su órgano de control en otros órganos generalmente colegiados que se encargan entonces de realizar el control y fiscalización del ejercicio de su autoridad. Y por lo mismo no le son aplicables las disposiciones relacionadas con la desvinculación aplicables al resto de servidores. Similar circunstancia ocurre con los servidores de libre nombramiento y remoción. Bueno, ellos no tienen un órgano de fiscalización, sino que ellos más bien tienen una relación de confianza con las máximas autoridades que generalmente son de elección popular, ¿no? Y que em, se encargan de asignarles puestos en virtud de la ejecución de un programa de gobierno o de una planificación específica e institucional y por lo mismo, como están de manera transitoria en el Estado, su forma de desvinculación generalmente es a través de un método de remoción que no implica necesariamente sanción, ni ellos tienen estabilidad en el cargo para el cual han sido incorporados a la institución. Por ese motivo también los descartamos. Para centrarnos, insisto, en el análisis de los servidores de carrera y en los servidores de contrato ocasional o nombramiento provisional en lo que a la LOCEP corresponde, ¿no? Dicho esto, entonces, podríamos decir ciertas características de los servidores de carrera que van a ser relevantes al momento de analizar la situación jurídica que les corresponde y también al momento de analizar la manera en la que procede su desvinculación, ¿no es cierto? Los servidores públicos
de carrera, generalmente, como su nombre lo dice, pues ingresan a través de concursos de méritos y oposición abiertos. Y digo generalmente porque en determinadas ocasiones, por previsión legislativa, se ha establecido que ingresen mediante concursos cerrados. Por ejemplo, lo que sucedió con la ley orgánica de apoyo humanitario en la época de la pandemia, o lo que ha sucedido con ciertas disposiciones transitorias de la Ley de Servicio Público que han establecido que se realicen concursos internos y cerrados únicamente con personas que han estado desempeñando esos cargos durante cierto tiempo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, digamos así, la regla general es concursos abiertos, excepcionalmente por previsión normativa, hay concursos cerrados, ¿no? Pero en todos los casos siempre va a ser necesario el concurso de méritos y oposición para el ingreso a la carrera del servicio público. Y esto lo digo a modo de una suerte de primera advertencia, sobre todo para los colegas que se dedican al patrocinio de estas causas. Porque se han dado casos en los cuales los servidores pues están durante periodos prolongados de tiempo en la institución pública y resulta que se considera que esa prolongación del tiempo en la institución es motivo suficiente para solicitar como una medida reparatoria el reintegro y la permanencia, es decir, una suerte de estabilidad, o inclusive hemos visto también que se han solicitado nombramientos provisionales para servidores públicos que han permanecido durante algún tiempo en la institución, pero no han ingresado a la institución a través de un concurso de méritos y oposición. Esa es la primera advertencia, porque cuando se realizan peticiones de ese tipo, ya tergiversamos la razón de ser en sí mismo de la tutela de los servidores públicos, porque siempre va a ser necesario un concurso de méritos y oposición y los jueces, por ende, no pueden declarar directamente que se les otorguen nombramientos. Se han dado circunstancias en las que los jueces ordenan otorgar nombramientos definitivos a los servidores porque han estado mucho tiempo en la institución. Sí, sí se han dado casos así, muchos casos, de hecho. Eh, ¿Se han logrado ejecutar esas sentencias? La respuesta es que no, porque las decisiones de los jueces siempre deben de ser jurídicamente posibles, ¿cierto? Y como es la Constitución la que nos establece que el acceso a la carrera del servicio público es mediante concurso de méritos y oposición, no puede entonces un juez en su sentencia establecer una orden que es contraria al sistema jurídico, ¿no? Obviamente, por lo mismo, la única circunstancia en la que un juez puede ordenar que le otorguen un nombramiento definitivo a un servidor es cuando este servidor que ha sido desvinculado previamente era un servidor de carrera y por ende tenía un nombramiento definitivo, ¿verdad? Bien, entonces, los servidores públicos de carrera, generalmente cuando ganan el concurso de méritos y oposición, ingresan a la institución, reciben un nombramiento provisional, que es un nombramiento que se les otorga durante cierto intervalo de tiempo, o lo que nosotros habitualmente conoceríamos como un periodo de prueba, ¿no es cierto?, que generalmente dura 3 meses, y superado ese nombramiento, entonces ya tiene el nombramiento definitivo. Y ese nombramiento definitivo lo que le otorga a ese servidor es una suerte de estatus, ¿no? Un estatus, una protección especial, a partir de la cual tiene derechos adquiridos. Y esto es importante, los derechos adquiridos, porque cuando nos referimos a la protección de los derechos de los servidores de carrera específicamente, tenemos que hablar necesariamente de derechos adquiridos. ¿Cuáles son esos derechos adquiridos? Son aquellos derechos que se han instituido en favor de una persona porque ha cumplido con ciertas condiciones legales, ¿no es cierto? Entonces, parte de esos derechos adquiridos son, por ejemplo, el derecho a la estabilidad en el cargo, ¿verdad? Em,
Y como son derechos adquiridos, entonces están protegidos por el principio de intangibilidad, que es un principio que viene a configurarse en una suerte de escudo que evita que los servidores de carrera sean desvinculados de la institución pública. Y esto tiene una razón de ser. Y es que si es que la carrera, el acceso, perdón, a la carrera del servicio público obedece a concursos de méritos y oposición en los que se realizan una suerte de carrera, ¿no es cierto? Una competencia, por decirlo así, entre los postulantes para elegir el mejor perfil. Entonces se entiende que el Estado tiene que proteger precisamente a esa persona que, en virtud de sus méritos, ha logrado llegar a ese espacio, pero también porque esa persona ha empezado a hacer carrera en el Estado, es decir, ha empezado a familiarizarse con los procesos internos de la institución, ha empezado a conocer la estructura institucional y conoce, por ende, la misión, la visión institucional, etcétera, y por lo mismo estará llamado a desempeñar en mejores condiciones esa prestación de servicios, ¿no es cierto? Distinto de lo que sucede, por ejemplo, cuando se vincula y desvincula a personas que no son de carrera y que pues hasta que, digamos, ingresan a la institución, un poco hasta que se familiaricen, conozcan de qué se tratan los asuntos, junto ya le desvinculan y ponen a alguien más y entonces eso provoca cierta inestabilidad para la institución, y también una repercusión en los servicios públicos y por lo mismo en la satisfacción de este servicio público en aras de satisfacer este interés colectivo, ¿no es cierto? Y por ende, entonces, por ese motivo, también la Corte Constitucional ha dicho, siempre es deseable que los servidores ingresen mediante concursos de méritos y oposición y en la medida de lo posible, la mayor cantidad de servidores de las instituciones sean servidores de carrera. Por eso son importantes los concursos, pero por eso también son importantes los derechos adquiridos de los servidores de carrera, ¿no es cierto? Además, porque el hecho de que un servidor sea de carrera implica que va a estar permanentemente supeditado a la vigilancia y al control de la Contraloría General del Estado y por ende sus actuaciones van a ser, van a tener siempre la precaución de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? De evitar inclusive incurrir en actos de corrupción, ¿no es cierto? Cosa que en cambio no sucede del todo con servidores, sobre todo en cargos de libre nombramiento y remoción, que llegan ocasionalmente para realizar alguna gestión puntual, inclusive a veces por orden política. Así que por eso es importante la carrera en el servicio público. Y la estabilidad en el cargo y los derechos adquiridos de los servidores de carrera. ¿Por qué hacemos énfasis en la relevancia de los derechos adquiridos? Porque básicamente estos derechos tienen la misma relevancia que los derechos fundamentales, ¿cierto? Piense usted en su derecho a la vida, en su derecho a la igualdad, en su derecho a la libertad. Imagínese qué grave que sería, por ejemplo, que no le dejen salir de su casa, ¿no es cierto? Entonces, ahí habría una restricción a la libertad ambulatoria. Bueno, de esa forma, ¿no? Digamos, a ese nivel llegan a estar también los derechos adquiridos, ¿no? Llegan a tener un estatus, como lo manifestamos aquí, que viene, por ende, a otorgar un ámbito de protección especial a los servidores. Y por ese motivo, las causas de cesación de funciones tienen que estar expresamente previstas en la norma, ¿no? Porque no se puede desvincular a un servidor de carrera por el simple arbitrio o capricho de la autoridad institucional de turno. Y por ese motivo, la LOCEP establece algunas causas de cesación de funciones en el artículo 47. Pero la que nos interesa para este efecto, para efectos de esta conferencia, es la prevista en el 47 literal C, que es la supresión de puestos, pero también ser una referencia una vez más
al literal H, me refiero a una vez más porque el literal H dice por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición, ¿verdad? Entonces, se han dado casos, por ejemplo, en el que servidores públicos han recibido nombramientos definitivos sin que previamente se haya realizado concursos de méritos y oposición. Pero como les decía hace un momento, el hecho de que un servidor ingrese a la carrera del servicio público le otorga derechos adquiridos. Por ese motivo, inclusive, la Corte Constitucional llegó a establecer en un precedente jurisprudencial obligatorio que el Estado no puede, a pretexto de corregir el ingreso al servicio público, simplemente desvincularle a un servidor que ya tiene un nombramiento definitivo por el hecho de decir que no se ha hecho el respectivo concurso de méritos y oposición. Como ese servidor tiene un derecho adquirido, entonces el Estado previamente tiene que activar o realizar el procedimiento del caso para lograr la acción de lesividad, ¿cierto? Es un procedimiento administrativo interno en el cual la institución determina que es lesivo para el interés público, etcétera, y con base en eso plantea una acción de lesividad, ¿no es cierto?, en contra de el servidor que ha ingresado al concurso, que ha ingresado, perdón, a la carrera sin previamente haber ganado el concurso. Insisto, esta acción de lesividad, la Corte Constitucional exige que se tenga que realizar porque este servidor, al haber ingresado a la carrera, tiene derechos adquiridos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera regular de desvincularle, pero no por el hecho de que haya ingresado sin concurso, pues se le puede desvincular a sí mismo unilateralmente. Eso no, al menos constitucionalmente es improcedente y por eso caben, por ejemplo, acciones de protección en esas circunstancias. Luego, regresando al asunto de la supresión del puesto previsto en el literal C del artículo 47, diríamos que esta supresión, de acuerdo con la normativa infralegal inclusive, debe de cumplir con ciertos presupuestos, ¿no es cierto? Estos presupuestos son presupuestos que solamente se los puede controlar a partir de a partir de un control de legalidad. Es decir, solamente la justicia ordinaria y no la justicia constitucional se puede encargar de la revisión de las condiciones suficientes para que proceda la supresión de puestos. Y les comento las razones, ¿no? Por ejemplo, aquí el artículo 4, literales A y B, nos dicen cuáles son las razones por las que se puede dar la supresión de puestos. Y nos dice en el literal A, razones funcionales o técnicas, ¿no es cierto? Y en el literal B nos dice razones económicas. ¿Por qué esto solamente puede ser objeto de control de legalidad y no de control de constitucionalidad? Porque en el control de constitucionalidad concreto, ¿no es cierto?, que es el que se realiza a través de la acción de protección, lo que se busca es hacer una suerte de diagnóstico de causa y efecto entre el acto u omisión violatorio de derechos y el derecho efectivamente vulnerado. Es decir, tiene que haber una conexidad sostenida, una conexidad indisoluble entre la causa y el efecto, entre el acto impugnado o la omisión impugnada y el derecho vulnerado. Pero si es que para determinar si es que existe si es que ese acto o omisión vulneró el derecho, necesitamos entonces determinar, por ejemplo, si es que existen razones de una adecuada reestructuración interna o una racionalización u optimización del servicio o una fusión de la institución, ya nos apartamos esa, de esa vulneración directa para realizar entonces un diagnóstico de necesidad y por lo mismo analizar si es que los hechos determinantes justifican o no la transgresión. Y eso es propio del control de legalidad. Por ese motivo, cuando asistimos al concepto de la plena jurisdicción, ¿no es cierto?, que es la que se activa a través de la acción subjetiva o de plena jurisdicción que se la ejerce ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
El concepto de plena jurisdicción tiene por objeto que el juez contencioso administrativo, digamos así, se ponga los zapatos de la administración pública y revise si es que la actuación de la administración pública está o no debidamente justificada de acuerdo con los parámetros establecidos en la normativa, ¿no? Por ende, el juez contencioso administrativo, digamos así, es un juez de reemplazo de la administración. Va a revisar si es que la administración hizo lo que le corresponde, ¿no? Pero eso no puede, en cambio, hacer el juez constitucional. Por esa razón, cuando cuestionamos estos elementos, ¿no es cierto?, la supresión de puestos es siempre a través del contencioso administrativo. Entonces, ahora hemos visto en la práctica, por ejemplo, lo que sucedió con la supresión de partidas que se dio en el mes de julio del año pasado a partir de la Ley de Integridad Pública. Resulta que habían informes muy genéricos, ¿no es cierto?, en donde la institución dice, bueno, por razones de racionalización se suprimen tantas partidas. Oiga, ahí, por ejemplo, la administración pública en un control de legalidad puede realmente haber cometido una ilegalidad, ¿cierto? Merced a la ilegitimidad de la toma de decisión. ¿Qué es la ilegitimidad? Es esta falta de justificación racional de la toma de la decisión, ¿sí? Claro, la norma me dice la racionalización es un motivo de la supresión de partidas. Claro que sí, pero le corresponde a la autoridad pública explicar qué entiende por racionalización, por qué lo que estamos haciendo es racionalización, por qué es optimización, ¿no es cierto? Dígase, resulta que del informe técnico que me envía el director del departamento financiero, Juanita y Pepito están cumpliendo exactamente las mismas funciones, ¿no es cierto? Y los productos que me entregan mensualmente son productos que los podría realizar solamente uno de ellos porque hemos realizado una medición de la eficacia en el tiempo que están utilizando los servidores de la institución, ¿sí? Eh, Recordemos que vamos a desvincular a una persona que tiene un derecho adquirido a permanecer en la institución. Entonces, esa desvinculación tiene que estar debidamente justificada. No basta con decir, por motivos de optimización se autoriza la supresión de partidas. No, justifique cómo usted está optimizando, cómo está racionalizando, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que la institucionalidad lo pueda justificar, porque si es que no lo hace y tiene comentarios muy genéricos, entonces en el control de legalidad es posible que se pueda realizar ese análisis, ¿no es cierto? Entonces, como profesionales del derecho, no podemos prescindir de estos detalles en el procedimiento de supresión de partidas pronto para que ante el contencioso administrativo, por ejemplo, se pueda solicitar una pericia técnica, ¿no es cierto?, relacionada con el proceso de optimización o racionalización o lo que corresponda, ¿no es cierto? Digamos, en otros escenarios como la fusión o fusión por absorción, quizás sea más fácil justificarlo porque normalmente la fusión viene dada este, por acto normativo, ¿no es cierto? Es lo que ha sucedido ahora, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Viene el presidente, dice, a ver, se fusiona CENESID con educación, con cultura, con deporte. Entonces, eh, se justifica la fusión, pero lo que además de se tiene que justificar es también la necesidad de prescindir de los servicios de ese servidor. O sea, no basta solamente con que fusiones, sino que además tienes que justificar que dentro de esa fusión ya no van a ser necesarios los servicios de estos servidores a los que le vamos a suprimir la partida, ¿verdad? Sí que hay una relación por lo mismo de justificación
racional de la toma de la decisión institucional y también una justificación racional de la em, de una falta de necesidad institucional sobreviniente respecto de los servicios de ese servidor que tiene la partida que va a ser suprimida, ¿verdad? Bueno, entonces eso le corresponde al control de legalidad. Y eh, existen también ciertos supuestos expresamente establecidos por la ley en los que no cabe la supresión de puestos. Y si es que eventualmente se dan estos supuestos, como son supuestos excepcionales, entonces ya no cabe, digamos, ciertamente el control de legalidad se puede ocupar de esto, pero sobre todo si es que estos supuestos representan una transgresión del derecho. Yo creo que todos los casos representan, eh, cabe entonces también la posibilidad de activar la vía constitucional, ¿no? Em, y claro, la ley es específica, el acuerdo que regula la supresión de partidas se refiere, por ejemplo, a que no es posible la supresión de puestos de personas con discapacidad, ¿verdad? Em, o inclusive también de las personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, ¿no? Además, la ley, pues, la normativa infraconstitucional y también la normativa constitucional establece la protección laboral reforzada de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o los servidores públicos que se encuentran con licencia sin remuneración. Miren estos últimos dos supuestos, por ejemplo, ¿no? Supresión de puestos de servidores públicos que están con licencia sin remuneración o que tienen partidas en litigio. Bueno, este probablemente no se aplique mucho porque se entendería que si la partida está en litigio, pues estemos en un escenario en el que el servidor quizás haya sido desvinculado, ¿no es cierto? Así que concentrémonos en este, por ejemplo. Es una excepción a la supresión de partidas, pero es una excepción que transgrede derechos, pues diríamos que sí. ¿Cuál es el derecho principal? Como decíamos, que tiene el servidor de carrera el derecho a la estabilidad y en este caso adicional el derecho a la seguridad jurídica. Pues si la ley expresamente dice no me suprima la partida mientras yo estuve en comisión de servicios o en licencia sin remuneración, ¿no? Pues, y aún así lo hace, entonces la vía constitucional podría ser la vía adecuada y eficaz para lograr la tutela frente a ese tipo de escenarios. Em, por ese motivo, por ese motivo, es importante considerar que este derecho, regresando a este énfasis de la estabilidad y del estatus que adquieren los servidores de carrera, decíamos, les otorga derechos adquiridos. Y esos derechos adquiridos eh, no son una creación legislativa del legislador ordinario. Este derecho a la estabilidad en la carrera del servicio público es un derecho que nace del asambleísta constituyente, está en la Constitución, tiene máxima jerarquía la estabilidad en el cargo. Y esa máxima jerarquía se proyecta a través de la legislación en el artículo 89 de la Ley de Servicio Público, ¿no es cierto? Que nos dice que los servidores de carrera tienen pues esta estabilidad en sus puestos y en los casos de supresión de partida tienen un derecho preferente de ser trasladados a puestos vacantes de naturaleza similar. Sobre este particular, habrán notado ustedes que en las desvinculaciones masivas que se produjeron a finales de julio del año 2025, resulta que se decía que como la ley de integridad pública derogó el artículo 89 de la ley de servicio público, entonces ya los servidores públicos no tenían estabilidad
eh, en sus cargos, ¿no es cierto? Esta garantía especial o este derecho preferente de que ante la supresión de partidas sean previamente reubicados. Tiene que haber una constancia institucional de que esos servidores se hizo el intento para que sean reubicados. Tiene que haber en esos expedientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen un derecho adquirido y ese derecho adquirido implica que si es que yo tuve ese derecho al amparo de una ley vigente, si es que posteriormente una ley derogó esa disposición que contiene ese derecho, esa ley derogatoria solamente se aplicará hacia el futuro. Entonces, podían o no podían suprimir las partidas con todo y ley de integridad pública que derogaba esta disposición de esos servidores que ya tenían estabilidad y por ende un derecho adquirido preferente, ¿no es cierto?, a ser reubicados previo a la supresión, pues no podían. Y resulta que hubieron muchísimos casos, quisiera decir, pues que son todos, pero podría ser un dato impreciso, pero sí me atrevo a decir que hubieron muchísimos casos en los cuales esos servidores nunca se hizo siquiera el intento de reubicarlos, ¿no? Y se dio en forma directa la supresión de partidas. Siendo entonces un derecho preferente y siendo un derecho adquirido, la estabilidad, teniendo vertiente constitucional y habiéndose aplicado lo que es peor, retroactivamente, la ley de integridad pública, porque viene a ser una aplicación retroactiva el hecho de que te desconozcan, ¿no es cierto?, un derecho que ya tenías. Entonces, por eso esa aplicación retroactiva en, en mi humilde criterio, eso representa una vulneración del derecho a la seguridad jurídica en su dimensión constitucional, una vulneración del derecho a la estabilidad de los servidores públicos en su dimensión constitucional y por ende la acción de protección frente a estos supuestos debería de ser absolutamente viable, ¿no? Bien. Em, y bueno, habíamos visto también las excepciones. Decíamos, existen excepciones también de la supresión de puestos expresamente para personas con discapacidad, para trabajadores sustitutos, para cuidadores de personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades catastróficas. Quiero hacer un énfasis en estos tres primeros, ¿no? Personas con discapacidad, sustitutos, es decir, aquellas personas que tienen a su cargo a una persona con discapacidad, pero que son considerados para efectos institucionales en cuanto al porcentaje mínimo de personas que deben de ser consideradas necesariamente con discapacidad, entran los sustitutos. Y por otra parte, los cuidadores de personas con discapacidad que no son necesariamente sustitutos. Esta distinción es importante a nivel constitucional, sobre todo porque decíamos que si es que se dan supresiones de partidas, eh, la vía adecuada sería la acción de protección para lograr su reintegro. En estos casos, ¿no es cierto? Porque normalmente, por ejemplo, en casos en donde se tratan de cuidadores de personas con discapacidad que no tienen el rango de sustitutos, porque sabemos que los sustitutos buscan una acreditación, ¿no es cierto?, ante el Ministerio del Trabajo, en donde les dan un documento, donde les acreditan que son sustitutos, ¿verdad? Este, pero eso no pasa, en cambio, con los cuidadores, ¿no? La diferencia entre los sustitutos y los cuidadores es que los sustitutos, ¿sí? Vienen a tener un efecto jurídico distinto de los cuidadores en la medida que ellos van a ser considerados como parte de ese porcentaje que la ley de personas con discapacidad exige de que exista un mínimo, ¿no es cierto?, un porcentaje mínimo de personas con discapacidad en la institución. Entonces, como hay una persona con discapacidad que por su situación no puede trabajar, entonces el sustituto
adquiere esa protección laboral reforzada que le corresponde a la persona con discapacidad. Bien, antes de pasar al siguiente tema, sí, tengo una mano levantada por acá de abogado Giovanni Guzmán. Buenas noches, estimado colega, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, doctor. Un gusto poderlo conocer por estos medios. Y felicitaciones a Latin Juris primeramente por esta exposición, que obviamente es de primer nivel. Y saludos a todos los colegas. Sí, doctor, mire, es algo similar o algo paradójico que sucedió también con el decreto 813. Si recordamos también en el año, creo fue 2010, ¿no? Y yo defendí, le soy sincero, defendí obviamente con acción de protección en ese sentido, porque era un funcionario de carrera que le suprimieron la partida y obviamente el CENRES tenía en ese tiempo la obligación, dice la ley así, de ubicarle en en otro cargo de similares características en cualquiera de las instituciones públicas. Y igualmente hicieron un informe de talento humano y un informe del CENRES bien general, como usted manifiesta, que obviamente por situaciones económicas suprimieron la institución. Y obviamente salieron un montón de gente. Eh, y, y no dieron paso a la acción de protección, a pesar de los derechos vulnerados existentes en ese sentido. Luego, obviamente, la Corte Constitucional se pronunció mediante la sentencia eh, 18, creo es, del año, perdón, 20 del año 2018, creo es, no, si no mal me equivoco, en cual obviamente reconocía ciertas vulneraciones de los derechos constitucionales. Y hoy me topo, obviamente, hicimos una acción de protección porque hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia, la número 1024, en la cual obviamente es una sentencia de triple reiteración y de ejecución, de ejecución y de cumplimiento obligatorio, pues, para todas las entidades de justicia, ¿no? A pesar de eso, niegan las acciones de protección, porque es clarísima la resolución de la Corte Nacional de Justicia que dice que tienen que ser restituidos, que tienen que ser, bueno, tienen que, en base a los salarios no percibidos, a las remuneraciones no percibidas, darán, y la liquidación que recibieron tendrán que ser descontadas. ¿Y cuál es el criterio que tienen los jueces? Es de que son las personas que obviamente demandaron ante el contencioso, ante el juez de lo contencioso administrativo, ellos son los únicos que no resolvieron, están limitados a eso, siendo que no se puede discriminar a nadie, pues no, esta resolución no discrimina absolutamente a nadie, porque en ese sentido yo sí, más o menos hay una analogía de esa situación, doctor, que quería hacer énfasis en este momento. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. También tenemos una mano levantada. Ah, perdón, era la suya mismo, doctor Giovanni Guzmán. Bueno, gracias por este comentario, porque sí, es verdad, hubo una referencia, hubo una situación bastante caótica entre el año 2011, es el decreto ejecutivo 813, que le agregaba una palabrita, ¿no es cierto?, al literal K del artículo 47, claro, el artículo 47, literal K de la LOCEP, decía compra y renuncias con indemnización. Y vino el reglamento a través del decreto ejecutivo 813 en el artículo 8 y dijo, se prevé la compra y renuncias obligatorias con indemnización. Y bueno, en ese entonces se había demandado la inconstitucionalidad, pero en esa primera demanda de inconstitucionalidad que se resolvió en el año 2013, se determinó que el argumento era una incompatibilidad entre el reglamento y la ley, y por lo tanto se acusaba una antinomia infraconstitucional que le llevó a la Corte a
desechar esa demanda de inconstitucionalidad porque dijo, para eso tienen la acción objetiva o de anulación. Y posteriormente, cuando se conoce nuevamente, digamos, se presenta una segunda, o bueno, no una segunda, al inicio se presentaron muchas demandas que fueron acumuladas en esta sentencia que salió en el 2013, pero posteriormente la Asociación de Desvinculados de por el 813 nuevamente presentó una acción de inconstitucionalidad que la conoció la Corte integrada en el año 2019 que llegó a concluir que evidentemente la, ese decreto ejecutivo era contrario a la Constitución. ¿Por qué resolvieron nuevamente sobre lo mismo, ¿no? Ustedes habrán escuchado el principio non bis in idem, pero ahí hay una excepción porque la Corte dijo, como no hubo control integral de constitucionalidad, es decir, nunca se analizó a la luz del derecho al trabajo y de la seguridad jurídica el decreto 813, sino que únicamente se analizó desde una antinomia infraconstitucional, así que ahora sí vamos a hacer ese análisis básicamente, ¿no? Entonces, en esas circunstancias sí es posible el control de constitucionalidad y por eso declaró la inconstitucionalidad de ese artículo y a partir de eso, ¿por qué comento estos escenarios? Porque primero dieron paso a que transcurra, fíjense, desde el año 2011 que salió el decreto, hasta el año 2020, que sale la sentencia que declara la inconstitucionalidad, pues transcurrieron 9 años y claro, los accionantes de esa demanda de inconstitucionalidad decían que buscaban efectos directos, ¿no es cierto? Buscaban beneficiarse de la sentencia en forma directa, pero la Corte dijo, a ver, la acción de inconstitucionalidad lo que habilita es el control abstracto de constitucionalidad y por lo tanto nosotros no podemos ordenar su reintegro al cargo. Eso tiene sus mecanismos propios de tutela que son a través del control concreto de constitucionalidad o a través del contencioso administrativo. Y luego, como la jurisprudencia constitucional mismo establece que una vez que se ha declarado la inconstitucionalidad de una norma, esta no puede considerarse como una justificación para sostener la validez de los actos que se dictaron con base en esa norma expulsada del sistema jurídico. Entonces, la Corte Nacional, como ya sabemos, el contencioso administrativo se demora muchísimos años, es casi que como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se demora hartísimo, ¿no es cierto? Pues habían todavía casos para el año 2020, 2021 relativos al 813 que no se habían resuelto todavía y que obviamente la Corte ya no podía decir, la Corte Nacional ya no podía decir, bueno, desecho porque cumplieron los 3 estándares que decía el decreto, ¿no es cierto? Porque además del decreto, recuerdo, había un pronunciamiento del Procurador General del Estado con carácter vinculante que decía que para aplicar la compra de renuncias es necesario que se haya planificado la compra de renuncias, que se haya pagado cierta cantidad de dinero, o sea, 5 remuneraciones por cada año de servicios a partir del quinto año, y que les hayan pagado en efectivo. Si es que se cumplía esos elementos, entonces decían, no, no hay nada que reclamar, ¿no? Y no ordenaban ni el reintegro al cargo ni nada por el estilo. Pero luego, cuando ya se declaró la inconstitucionalidad, habían todavía casos rezagados y entonces la Corte, sin una base normativa para sostener lo que había sostenido durante esos 9 años, empezó entonces a dictar sentencias en el sentido de que pues ya no había ningún fundamento jurídico para sostener ese decreto y por lo tanto la desvinculación y entonces empezó a aceptar algunos casos por la aplicación del 813, ¿no? Por compra de renuncias obligatorias. Y claro, como ya eran varios casos sobre lo mismo, la Corte Nacional decidió emitir esta resolución 10 en el año 2024, aprobando el fallo de triple reiteración y ya incorporando al sistema jurídico nacional con carácter de precedente jurisprudencial obligatorio. El asunto es que ese precedente jurisprudencial obligatorio creado por la Corte Nacional, como usted lo había mencionado, doctor, es un precedente que, sin embargo,
se sustenta en el control de legalidad netamente, en el control de legalidad, en el sentido de decir, bueno, siempre que se hayan dado estos supuestos presentados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues se aceptarán, ¿no es cierto?, las acciones subjetivas o de plena jurisdicción. Y por ende, esa resolución tiene un límite de aplicación en el tiempo. Em, y también un límite de aplicación jurisdiccional, digamos así. Por eso probablemente en las acciones de protección no la tomen en cuenta. Pero por otra parte, y aquí yo creo que es importante también, a propósito de que nos ha traído a colación el tema este del 813, también es importante, en cambio, observar, por ejemplo, que recordar qué es lo que querían los accionantes de esa demanda del 813 y qué le pedían a la Corte Constitucional. Ellos le decían, oiga, quiero que me reintegren al cargo, me paguen las remuneraciones dejadas de percibir, etcétera. Y la Corte dijo, no, porque esto es control abstracto. Bueno, resulta que el artículo 137 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que cuando se ha declarado la acción, cuando se ha declarado la inconstitucionalidad de una norma, quien se crea quien se crea tener derecho, ¿no es cierto?, por haber sido perjudicado por la aplicación de esa norma, deberá de activar los controles, el control respectivo o activar las acciones concretas para el control respectivo. Entonces, desde mi punto de vista, quizás la base normativa para reclamar vía acción de protección ese tipo de desvinculaciones sea el artículo 137 de la ley en conexidad con esa declaratoria de inconstitucionalidad. Pero también quizás, también, digamos así, proponer medidas de reparación integral que puedan ser un tanto, este, mm, que puedan ser un tanto compatibles. No quisiera atreverme a decir por ejemplo, esto del pago de remuneraciones dejadas de percibir es ilegítimo, para nada es ilegítimo, pero la jurisprudencia constitucional ha desarrollado los criterios de la reparación integral de tal manera que dice que cuando ha transcurrido un tiempo excesivo entre la demanda y la fecha en la que se produjo el acto, es necesario ofrecer una justificación válida con la finalidad de justificar la procedencia de las medidas de reparación integral. Dice la Corte, es posible que las personas con el afán de tener una reparación mucho más onerosa, quizás dejen pasar el tiempo y por ende, pues no presentaron la acción de protección. Por eso la Corte exige una justificación válida. Bueno, la justificación probablemente sea también esta declaratoria un tanto tardía de la inconstitucionalidad. Bueno, ciertamente esa demanda que se resolvió en el 2020 se presentó recién en el 2018, pero no había ninguna base normativa sólida para presentar una acción de protección. En definitiva, creo que una sugerencia en casos como ese, quizás sea así, el reintegro al cargo sin la devolución de la indemnización percibida, pero con el pago de todas las aportaciones al seguro social, tanto patronal como la aportación individual. ¿Por qué? Porque lo que busca el servidor de alguna manera, quizás no logre todas las remuneraciones dejadas de percibir por el impacto económico que esto podría significar, pero sí logra recuperar sus aportaciones y con eso quizás no perder todo ese tiempo de aportaciones al Seguro Social. El tiempo al servidor no le devuelve nadie, ¿no es cierto? Pero por lo mismo son relevantes estas aportaciones al Seguro Social porque van a sí mismo a significar probablemente una medida satisfactoria con una visión hacia una reparación compensatoria hacia el futuro por lo que ha debido pues dejar de percibir por efecto de la aplicación de esa medida legal. Entonces, claro, y quizás no solamente en temas del 813, ¿no? Cuando existan casos en donde podamos observar que existe pues
una diferencia prolongada en el tiempo de ese tipo de situaciones, pues quizás esto de solicitar las aportaciones al seguro y una referencia, por ejemplo, el 10% de las remuneraciones dejadas de percibir. ¿Para qué? Para que se entienda que es una eh, medida tendiente a la búsqueda de la compensación y no tanto del enriquecimiento, como dice la Corte, que no cabe a través de estas garantías jurisdiccionales. Bien, continuando entonces con los tópicos que nos corresponden y agradeciendo una vez más por la pregunta, vamos entonces ahora a referirnos a los contratos ocasionales y nombramientos provisionales para mencionar que ciertamente existen algunos aspectos comunes y asimismo analizarlos desde la dimensión legal como desde la dimensión constitucional. En primer lugar, sobre esta modalidad de vinculación, diríamos, sí, existen aspectos comunes que debemos de analizarlo desde esta doble dimensión. Desde la dimensión constitucional, he observado algunas sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador en la que ha establecido que la renovación sucesiva de contratos ocasionales configura una práctica que precariza la relación laboral. Y recordemos que el artículo 327 de la Constitución prohíbe toda forma de precarización de la relación laboral. Y si es que está prohibida toda forma de precarización, entonces esa renovación sucesiva de contratos ocasionales puede ser considerado como un acto que transgrede derechos, ¿verdad? Por ende, el servidor tiene la posibilidad de solicitar a la autoridad jurisdiccional que se corrija esa precarización ordenando al empleador primero que no le desvinculen del cargo hasta que sea efectivamente convocado el concurso de méritos y oposición, ¿no es cierto? Porque si vemos el 327 que prohíbe toda forma de precarización, paralelamente también se transgrede este derecho de acceder a la carrera del servicio público, ¿no? Una cosa es eh, pedir que me otorguen un nombramiento definitivo, ¿cierto? Como decíamos, eso no lo podemos hacer porque yo necesariamente tengo que ganar el concurso de méritos y oposición. Pero otra cosa diferente es que me tengan en el mismo cargo durante tantos años y me puedan desvincular en cualquier momento, precarizándome por ende, ¿cierto? Este, pero al mismo tiempo imposibilitándome esa posibilidad de acceder a la carrera del servicio público como lo dice el artículo 61, numeral 7 de la Constitución, ¿no? Es un derecho de participación el acceder al servicio público, ¿no es cierto?, a través de procesos de méritos y oposición, ¿no es cierto? Nos dice basado en las capacidades del ciudadano, nos dice esa norma. Entonces, se le imposibilita, ¿no es cierto? Se le imposibilita. Y esto, inclusive, diríamos así, tiene cierto respaldo adicional en el ámbito infraconstitucional para los servidores que puedan encontrarse en este contexto. Por ejemplo, para el año 2017, exactamente para el 19 de mayo de 2017, se había publicado en el registro oficial una reforma a la Ley de Servicio Público en la que se agregó esta disposición transitoria 11ª, ¿no es cierto?, en la que se estableció que quienes a la presente fecha, o sea, al 19 de mayo de 2017, hayan prestado ininterrumpidamente por 4 años o más sus servicios lícitos y personales con contrato ocasional o nombramiento provisional, ¿cierto? O cualquier otra forma permitida por la ley, inclusive se dice, ¿no? Y que a la actualidad continúen prestando sus servicios en dicha institución, serán declarados ganadores del respectivo concurso de méritos si obtuvieran el puntaje requerido para aprobar las pruebas establecidas por el Ministerio del Trabajo. Nótese entonces que esta norma
esta norma infraconstitucional, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es precisamente darnos un escenario normativo concreto a partir del cual se desarrolla estos dos preceptos que señalamos previamente. La no precarización del artículo 327 y el derecho de acceso a la carrera del servicio público del 61 numeral 7. Estos dos elementos, encadenados a la disposición transitoria 11ª, pueden ser el sustento de una acción de protección, ¿no es cierto? Siempre que se cumpla con el supuesto, evidentemente, porque es lo que está pasando. Muchos servidores que no solamente que tuvieron estos 4 años que nos exige la reforma del 2017, sino muchos años más, ¿no? Aún así han sido desvinculados. ¿Por qué? Por el solo motivo de que tienen contratos ocasionales o nombramientos provisionales y eso no les genera estabilidad. Inobservándose por lo mismo estos dos derechos, la no precarización y el derecho de acceso a la carrera del servicio público y además de eso la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Porque tienen disposición expresa en la que les dice que tienen que integrarles a la institución a través de concurso. Pero lo clave aquí, ojo con esto, es tener en cuenta la fecha en la que entró en vigencia esta norma. ¿Cuándo entró en vigencia? El 19 de mayo de 2017. Como nos dice que al menos hayan tenido 4 años o más, entonces eso quiere decir que el servidor tuvo que haber estado desde el 19 de mayo del 2013 hacia atrás, ¿cierto? Ahí se cumpliría ese precepto normativo y por ende, pues, las personas en estas circunstancias no deberían de ser desvinculados, así tengan este contrato ocasional o nombramiento provisional, porque aquí la ley está otorgando una orden expresa a las instituciones para hacerlo. Y a propósito de esta disposición, ustedes notarán que el artículo 93 de la Constitución que diseña la acción por incumplimiento, por ejemplo, dice que cabe esta garantía cuando existan normas, ¿no es cierto?, con mandatos claros, expresos y exigibles, ¿verdad? Pero, sin embargo, la jurisprudencia constitucional sobre esta garantía nos dice que la acción por incumplimiento procede siempre y cuando la obligación identifique con claridad y precisión al sujeto destinatario de ese cumplimiento. Y aun cuando esta norma nos dice que las instituciones, ¿no es cierto? O sea, se refiere en general a, a las instituciones del Estado, ¿no es cierto? Pero no las singulariza. Por ese motivo, la acción por incumplimiento no es la vía adecuada para reclamar la aplicación de la disposición transitoria 11ª de la LOCEP, sobre todo si es que observamos la jurisprudencia constitucional. Y luego también existe una disposición muy parecida, ¿no? Que es la 14ª, que se incorporó en el mismo año, algunos meses después, el 13 de septiembre, concretamente, de 2017, nuevamente el legislador de la época determinó, esta vez ya otorgándole hasta un plazo, ¿no? Pero asimismo, en general, a las instituciones de la administración pública para que realicen el concurso de méritos de oposición, ¿no es cierto? En favor de las personas que tenían contratos de servicios ocasionales por más de 12 meses, ¿no? Probablemente esto se dio porque como primero salió la reforma del 19 de mayo, y seguramente habían algunos servidores que decían, oiga, pero yo no tengo los 4 años, pero sí tengo más de un año, entonces por eso seguramente el legislador agregó este asunto de que los servidores en contratos ocasionales con más de 12 meses. Y si tenemos en cuenta inclusive la temporalidad en la que surgen estas reformas, vamos a entender mucho, porque fue en el año 2017 precisamente cuando la Corte Constitucional del Ecuador
llegó a regular que los contratos ocasionales, ¿no es cierto? Los contratos ocasionales que, en principio, de acuerdo con el diseño del año 2010, se decía que un servidor solamente puede estar en contratos ocasionales hasta 2 años, renovables por 2 años más, y luego pues se tiene que ir a su casa. La Corte dijo, no hay un fin constitucionalmente válido detrás de eso. ¿Cómo así que 2 años renovables por 2 años más? Si es que son ocasionales, sé que se entiende entonces que satisfacen necesidades institucionales no permanentes, ¿por qué les vamos a tener hasta 4 años? Y si es que ya están 4 años, ¿por qué les vamos a desvincular? Para que lleguen otro servidor, otra vez con contratos ocasionales, y ya entonces la necesidad ya no es ocasional. Pues por eso la Corte dijo, a ver, vamos a entender que una necesidad es no permanente o es ocasional solamente durante un año. Pasado ese año, se entiende entonces que se ha generado una necesidad institucional permanente y por ende las instituciones del Estado tienen la obligación de convocar a concurso de méritos y oposición, ¿no es cierto? Y por ende, eh, también tienen la posibilidad de prorrogarle a ese servidor en contratos ocasionales su contratación hasta que se haya realizado ese concurso y haya llegado el ganador. Esa disposición, sin embargo, esa convocatoria al concurso y más, a partir del mes de mayo del año 2024, cuando la Corte Constitucional emitió la famosa sentencia 2006-18-EP/24, ¿no es cierto? A partir de mayo de 2024, pues necesariamente es de discusión de legalidad. Eso se discute en la dimensión de legalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la dimensión de legalidad debemos de reconocer que los contratos ocasionales y los nombramientos provisionales no generan estabilidad, ¿no es cierto? Em, o no se caracterizan por la estabilidad, pero ni tampoco otorgan derecho a la estabilidad. Es decir, no porque ya estoy muchos años, pues me gané el derecho a la estabilidad. No, inclusive en estos supuestos, ¿no es cierto? Inclusive en estos supuestos de la disposición transitoria 11ª y la disposición transitoria 14ª, la LOCEP exige que se hagan los concursos, ¿no? Por más que hayan estado mucho tiempo, la LOCEP exige que se hagan los concursos porque pues eso lo exige también la Constitución. Entonces, si no generan estabilidad ni otorgan derecho a la estabilidad, diríamos, ¿para qué impugno la ilegalidad de la desvinculación? ¿O cuál sería el fundamento de esa ilegalidad de la desvinculación? Bueno, el fundamento es que en ese acto de desvinculación, necesariamente la institución tiene asimismo que justificar los motivos de esa desvinculación, sobre todo en aquellos escenarios en los que ya no exista una necesidad institucional. Ese, desde mi punto de vista, es el justificativo suficiente de la institución para prescindir de los servidores, de contratos ocasionales y de nombramientos provisionales, salvo los contratos ocasionales que se hayan contratado, digamos, y que estén dentro del primer año, ¿no es cierto?, de prestación de servicios. En esos casos, pues, ni siquiera la vía de legalidad puede dejar sin efecto ese tipo de desvinculación. Pero para los contratos ocasionales que tienen más de un año, ¿no? Y para los nombramientos provisionales en general, se entiende que ya se ha generado una necesidad institucional permanente y esa necesidad institucional permanente exige la presencia del servidor público en la institución. Y como se exige la presencia del servidor en la institución, mandarle de la noche a la mañana a la casa con el solo argumento de que ya no le necesitamos, transgrede ese interés público detrás de la norma, porque la norma me dice, oiga, como ya se genera una necesidad institucional permanente, usted, Estado,
tiene la obligación de convocar a ese concurso e inclusive la norma prevé sanciones para aquellas autoridades que no convocan al concurso. ¿Por qué? Una vez más, porque el concurso me permite seleccionar a los mejores perfiles para satisfacer una necesidad que ya se ha vuelto permanente, es decir, la sociedad está exigiendo ese servicio, por ende el Estado no puede decir de la noche a la mañana, no, ya no existe, no, lo tiene que justificar. El Estado tiene que presentar razones suficientes de que ya no existe esa necesidad institucional hasta para que en el control de legalidad pueda decir, mire, está debidamente acreditado. Pero como sabemos, que es lo que generalmente sucede en nuestro país, la desvinculación de los contratos ocasionales y los nombramientos provisionales suele contener referencias muy genéricas, ¿no es cierto? Le dicen, señor, como usted no tiene estabilidad en el cargo, gracias, váyase a la casa, ¿no? En otras palabras, un poco más elegantes, pero pues en sentido lato, eso es lo que dicen, y por ende hay falta de motivación. Hay falta de motivación porque el Estado está perdiendo de vista que ya existe una necesidad institucional permanente y esa necesidad institucional permanente es el fundamento para el control de legalidad, ¿no es cierto? Control de legalidad que tiene base en el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo, porque esas desvinculaciones pueden ser contrarias a la Constitución y la ley, ¿no es cierto? Porque, una vez más, se afecta esa necesidad institucional permanente, se afecta ese mandato de sostenerle a los servidores hasta que llegue el ganador del concurso de méritos de oposición y también se afecta evidentemente pues en circunstancias como esas la garantía de la motivación, que como ustedes saben está prevista en el artículo 76, número 7, literal L de la Constitución. Pero también hay ciertas desvinculaciones que generalmente lo que hacen es, por ejemplo, acoger alguna recomendación de talento humano, ¿no es cierto? Es más, a través de una simple sumilla, dicen, bueno, sí, despídale, ¿no es cierto? Talento humano dice, vea, le doy este informe, resulta que él está con contrato ocasional, el contrato ocasional no tiene eh, estabilidad, así que les recomiendo la desvinculación. Llega la máxima autoridad y sobre ese mismo documento hace una sumilla en la que dice aprobado, ejecútese. Punto, no dice nada más. ¿Qué pasa con ese acto administrativo? ¿Qué pasa con esa aprobación y ese ejecútese de la máxima autoridad? Resulta que se trata de un acto administrativo que, de acuerdo con el 105, numeral 8 del Código Orgánico Administrativo, es un acto que de modo principal, ¿no es cierto?, se origina en un acto de simple administración. La autoridad no explica sus propios motivos, no dice por qué está de acuerdo, no dice nada más que aprobado, hágase lo que usted me dice, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de actos también son nulos y son objeto de control de legalidad. Ustedes ya dentro de las circunstancias específicas que conocen, sabrán comentarnos, pues, qué es lo que seguramente habrán observado también. Bien, y para finalizar, nos vamos a referir a los servidores de carrera de las empresas públicas. Eh, Al inicio decía que el régimen de la ley de empresas públicas es un régimen bastante curioso, ¿no? Porque por una parte es considerado un régimen autónomo y por otra parte es considerado mixto, digamos así, ¿no? Y de hecho, cuando observamos las modalidades contractuales, observamos precisamente que existe esta, em, esta necesidad de tener en cuenta tanto el régimen del Código del Trabajo como el régimen propio de la Ley de Servicio Público, que ya vamos a ver que en realidad no se aplica, y el de la ley de empresas públicas por sí mismo, ¿no? Em, Cuando vemos el artículo 15 de la ley de empresas públicas, se reconocen
estas modalidades, ¿no es cierto? Libre nombramiento y remoción, servidores de carrera, contratos de trabajo. Pero resulta que los servidores de carrera, ¿no es cierto? A pesar de que eh, están reconocidos como tal, ¿no es cierto? Eh, no tienen, sin embargo, eh, esa garantía de estabilidad con origen en la Constitución. Y digo, no tienen esa garantía de estabilidad porque lamentablemente, ¿no? El artículo 30, numeral 4 de la Ley de Empresas Públicas establece esta posibilidad de del despido intempestivo del servidor de carrera en la empresa pública. Entonces, claro, uno se diría, a ver, ¿cómo es el tema? Para ser un servidor de carrera, yo necesito ingresar al concurso, ¿no es cierto? Participar, superar pruebas de conocimientos, pruebas psicológicas, tengo que ganarles a todos los postulantes, tengo que posesionarme en el cargo, tengo que superar un periodo de prueba y para recién tener un nombramiento definitivo en el que por fin levanto las manos y digo, soy un servidor de carrera, ¿verdad? Pero resulta que al día siguiente me puede decir el gerente de la empresa, ¿sabe qué? Váyase a su casa, despido intempestivo. Y no pasa nada. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Dónde está el sentido de que sean servidores de carrera? ¿Verdad? Si la Constitución garantiza la estabilidad en la carrera del servicio público y le podemos despedir intempestivamente al servidor de carrera, ¿para qué existe la carrera en las empresas públicas? ¿No? Y de hecho, la Corte Constitucional ha tenido varias oportunidades para pronunciarse sobre la constitucionalidad de este tema y la verdad es que ha mirar a un lado. Preferido mirar a un lado porque lo que ha dicho la Corte es esto, ¿no? Que la naturaleza jurídica de las actividades en la empresa pública son propias de la Ley de Empresas Públicas, ¿no? Que son relaciones estatutarias, es decir, se sujetan a lo que dice necesariamente el legislador y a diferencia de lo que pasa con el Código del Trabajo, en donde prevalece la voluntariedad, en el caso de los servidores de las empresas públicas, los de carrera de empresas públicas, solamente se puede hacer lo que dice el legislador. Ah, bueno, y si es que se puede hacer lo que dice el legislador, ¿por qué le dejamos entonces al arbitrio de las autoridades de las empresas públicas la posibilidad del despido intempestivo? Ahí hay una contradicción desde mi punto de vista en la jurisprudencia constitucional, porque básicamente los servidores de carrera de las empresas públicas son un régimen del Código del Trabajo para todos los que les perjudica. Son sujetos a un régimen distinto a sí mismo para todos los que lo que les perjudica. Porque en esta sentencia, cuando se buscaba analizar la posibilidad de que formen parte integren el contrato colectivo, se dijo que no pueden porque su régimen laboral es distinto. Ah, entonces también les perjudicamos en cuanto a eso. Estoy haciendo nada más una reflexión muy personal sobre esto, apreciados colegas. Este, creo que, por ende, en las empresas públicas es necesario que se considere la constitucionalidad del artículo 30, numeral 4, eh, porque si no pierde razón de ser la carrera en el servicio público en los servidores de empresas públicas. Y de hecho es tan así que la Corte Constitucional no ha ofrecido una salida tendiente a a la garantía de esa estabilidad de los servidores de carrera en las empresas públicas, ¿no es cierto? Que en algunas sentencias, como las que observamos en nuestras pantallas, ¿no? Ha dicho, a ver, los conflictos de los servidores de las empresas públicas son asuntos que los tiene que conocer el juez del trabajo, juez del trabajo. Oigan, y resulta que
Han llegado casos a la Corte Nacional en los que la sala de lo laboral de la Corte Nacional de Justicia les dice a los servidores de carrera de las empresas públicas que no les son aplicables ciertas indemnizaciones, o sea, ciertos componentes de la indemnización del despido intempestivo, por ejemplo, la bonificación por desahucio, ¿sí? Porque no les es aplicable el régimen del Código del Trabajo. Entonces, una vez más, se siguen aplicando criterios en todo lo que les perjudica a los servidores de carrera, ¿no? Contrario a lo que prevé el artículo 11, numeral 5 de la Constitución, contrario a lo que prevé el artículo 326, numeral 2 de la Constitución, ¿no es cierto? El 11, numeral 5, en materia de derechos y garantías, se aplicará la norma que más favorezca el pleno goce y ejercicio de los derechos. El 326, numeral eh, 2, me parece que es, dice que en caso de duda sobre el alcance de o la interpretación, ¿no es cierto?, de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales, se estará lo que mejor favorezca al trabajador. Y en estos casos resulta que en todos los casos, lamentablemente, los servidores de empresas públicas, pues, tienen la interpretación más perjudicial. Con esto quiero cerrar, colegas, porque en definitiva, los servidores de carrera de las empresas públicas, la única vía de reclamación que tienen, ¿sí? Es una vía de reclamación relativa a al monto correcto de la indemnización que les corresponde por despido intempestivo ante el juez del trabajo, no más, ¿no? Lo curioso es qué pasa en cambio con la supresión de partidas, porque vaya, si es que la propia ley y la jurisprudencia constitucional me dice que el juez natural del servidor público de las empresas públicas es el juez del trabajo, resulta que le ponemos al juez de experto en materia laboral a revisar condiciones de legalidad propias de la supresión de partidas. Es decir, si es que hay racionalización, optimización, lo que veíamos, ¿no? Fusión, absorción, etcétera. El juez de lo laboral haciendo control de legalidad administrativa en la desvinculación de un servidor de empresa pública por supresión de partida. Vaya, que ese es un Frankenstein que han hecho en las empresas públicas. Ojalá se pueda corregir. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo hasta el momento con las empresas públicas. Y bueno, pues apreciados colegas, yo les agradezco a ustedes por su atención, por su acompañamiento en este espacio. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y voy a cerrar con una pregunta. Tengo una mano levantada de doctor Diego Sigüenza. Buenas noches, doctor. Lo escuchamos, por favor. Muy buenas noches, estimado doctor Damián. Grato siempre poderle ver mediante estas ponencias excelentes realmente a todos los colegas. Yo tenía una pregunta acerca de lo que eran los contratos ocasionales o nombramientos provisionales, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en el cual no existe como tal un contrato? Deriva de una devengación de una beca y sin embargo la persona continúa a estar en el mismo lugar de trabajo. Eh, no hay un acto administrativo como tal, un contrato, o sea, no sé, porque me queda claro la cuestión contenciosa administrativa, y obviamente el control de legalidad y el control constitucional, la vía que está usted discerniendo en este momento. Pero no me queda claro en este caso cómo actuar, porque si no hay un contrato como tal, pero de cierta manera se está también transgrediendo un derecho a la seguridad, a la estabilidad laboral de una persona que obviamente en base a su trabajo también tiene una proyección de vida. Y obviamente luego de venga 3 años y luego de 10 meses que le digan no gracias mediante un mensaje, mediante Keypugs,
en el cual simplemente se le notifica a la persona en conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público, el artículo 146, la terminación de los contratos de servicios ocasionales unilateralmente. Entonces, no me queda claro esta situación, si es la vía contenciosa o la vía constitucional en este caso de aplicar. Y siempre en este contexto, usted hablaba obviamente que los contratos servidores públicos de carrera, que obviamente no se puede tergiversar, dice usted, porque es necesariamente tener un contrato, perdón, haber ingresado a la carrera pública mediante un concurso de méritos y oposición, otorgando obviamente un nombramiento, pero en este caso no se podría en la pretensión de decir, bueno, que se le dé un nombramiento, sino más bien, como dice usted, a este punto, pedir que hasta que exista este concurso de méritos y oposición, la persona continúe en ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya existe una necesidad. Y yo creo que en el momento en el cual existe una necesidad, efectivamente se tiene que continuar con lo que establece, lo como usted dice, sea el control de legalidad o sea el control constitucional. Eso, mi doctor Armijos, yo le agradezco infinitamente por sus palabras y por su tiempo a esta pregunta. No, muchas gracias, doctor. Sí, ciertamente el reconocimiento que hace la institución de la aplicación del artículo 146 de la LOCEP implícitamente está manifestando entonces que la modalidad de vinculación laboral habría sido la de contratos ocasionales, aun cuando expresamente no haya firmado un contrato ocasional, ¿no es cierto? Por eso lo dicen unilateralmente, pues váyase a la casa, con base en el 146, aplicable solo para los contratos ocasionales. Eso entonces, evidentemente, al saber que no es una persona que pertenece a la carrera del servicio público, nos lleva entonces eh, al diagnóstico de la temporalidad que tiene esa persona en la institución, y si es que ese diagnóstico de temporalidad me permitiría entonces justificar de que se trata de una necesidad institucional permanente, porque si es que ese es el caso, en definitiva, estaríamos frente a un mecanismo de control de legalidad necesariamente, ¿no? Porque simplemente se dice, váyase a su casa porque yo le puedo mandar a la casa, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa entonces con esa necesidad que se ha generado en beneficio de la colectividad? Hay un perjuicio, no solamente, o sea, en general hay un perjuicio a la administración pública porque estamos no solo desvinculando a un servidor del cargo, sino estamos afectando hacia la colectividad y hacia la administración pública una necesidad institucional permanente que por ende, al haberse generado, exige esta condición de que el servidor pues sea reintegrado a su puesto de trabajo con las reparaciones que correspondan, ¿no es cierto? Hasta que sea legalmente reemplazado por el ganador del concurso de méritos y oposición al que está obligado a realizar la institución del Estado. Yo en ese contexto diría, el camino es la acción contenciosa administrativa. Bien, vamos con la pregunta de Edwin Martínez, por favor, adelante. Buenas noches, doctor. Siempre es un gusto escucharle. Este es un caso especial. Se trata de una empresa pública que tiene característica o está regida por la Superintendencia de Compañías, pues es una sociedad anónima. Em, el servidor ganó una acción de protección y le reintegraron a su lugar de trabajo. En la sentencia se indicaba que se garantizaba el derecho de no repetición. Cambiaron de autoridades y al servidor le desvincularon de la institución. Entonces, el servidor solicitó una revisión de sentencia. El juez no ha resuelto todavía, pero se pronuncia señalando que tiene que tomar
como que medidas o que tiene que medirse en la petición que está haciendo de la revisión de la sentencia porque el proceso se encuentra archivado. Esta situación ha llevado, como ya se cumplen los 90 días, a tener que poner un contencioso administrativo. Sin embargo, la pregunta es, ¿procede que el juez se pronuncie de esa manera, que no haya resuelto en el tiempo previsto y haya permitido que prácticamente se pierda el derecho que tiene el servidor al tener ya que interponer un contencioso administrativo? Bueno, es interesante el caso y, por supuesto, la pregunta. A ver, la garantía de no repetición derivada de una medida de reparación integral, evidentemente tiene por objeto hacer que aquello que se tuteló en la sentencia no vuelva a ocurrir. Porque si es que esto llega a suceder, estaríamos frente a lo que la Corte Constitucional conoce como actos ulteriores, ¿no? Actos ulteriores. De hecho, más luego, doctora, si me escribe, yo le paso, tengo por ahí un video en el que me refiero a un caso en el que ejemplifico ese tema. Este, entonces, la reparación integral, ¿no es cierto? Ciertamente los casos en materia de garantías jurisdiccionales se cierra cuando se han cumplido las medidas de reparación, pero la garantía de no repetición es una medida de reparación ad infinitum. O sea, puede volver a suceder en cualquier momento, ¿no? El año pasado tuvimos un caso en que una persona que había ganado una acción, fíjense, una acción de amparo constitucional, ¿sí? Eh, con la vigencia de la Constitución del 98, tuvo cierta tutela, concretamente en ese caso le habían degradado del cargo, ¿no? Era una persona que tenía un cargo directivo y le degradaron a un grado jerárquicamente inferior. Así que presentó un amparo y dijeron, a ver, esta degradación vulnera derechos y más. Luego, resulta que muchos años después, hace exactamente lo mismo la institución, pero exactamente lo mismo, le degradaron nuevamente. Entonces, acudimos en ese caso, ¿no? Al juez ejecutor, pedimos, bueno, primero que resorteen el tema para ver quién es el juez ejecutor, porque el caso estaba recontra archivado. Dimos con el juez ejecutor, ¿no? Y le pedimos una audiencia para explicarle por qué se trataban de actos ulteriores que afectaban esta garantía de no repetición. Y entonces, claro, en esa audiencia lo sustentamos y más. Ahora yo le diría, el juez ciertamente o sea, aun cuando el caso se haya archivado, sí lo puede reabrir, sobre todo en casos de garantía de no repetición, porque es el juez ejecutor, ¿no? Y si es que eventualmente el juez ejecutor no quiere hacer su función, le corresponde a usted en ese caso como defensora, pedirle al juez, mire, ordene medidas coercitivas, es decir, póngale una multa compulsiva y progresiva, ordene el seguimiento de la Defensoría del Pueblo, ordene la presencia de la Policía Nacional para que deje un parte de que no se están cumpliendo temas así, ¿no? Y luego de que haya agotado todas esas medidas de ejecución posibles, entonces ahí sí, subsidiariamente, puede presentar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, para que revise esta transgresión a la garantía de no repetición como medida de reparación integral. De tal manera entonces que, bueno, el activar la vía ante el contencioso administrativo no deja de ser una opción, ¿no? Pero siempre y cuando se enfoque en su finalidad
para la cual fue diseñada legalmente, ¿no? Contencioso administrativo fue diseñado específicamente para hacer este control de legalidad. Entonces, no me corresponde decirle al contencioso, vea, es que yo tuve una sentencia favorable y esto, no hace falta. Para eso tiene usted una vía específica que es la ejecución de la sentencia por acá y eventualmente o subsidiariamente la acción de incumplimiento para lograr la protección de esta garantía de no repetición. Bien, vamos con una última pregunta y por favor les pido que no es más, ahorita antes de la pregunta, permítanme hacer brevemente una, un pequeño espacio publicitario, ¿no? A partir del próximo lunes, apreciados colegas, estaremos desde Latin Juris desarrollando el diplomado en magistratura constitucional y Estado constitucional de derechos. Este programa tiene por objeto perfilar a quienes tengan interés en profundizar sus conocimientos en materia constitucional y procesal constitucional para el litigio constitucional, pero también sabemos que en el Ecuador próximamente vendrá el concurso de jueces constitucionales, ¿no es cierto? Eso fue aprobado en consulta popular en el año 2024 y entonces la idea de este programa es que podamos conocer cuestiones de teoría del Estado, teoría de la Constitución, derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos, que son los componentes necesarios para una adecuada administración de justicia constitucional. Ustedes en pantalla observarán los panelistas que van a estar en este espacio académico. Realmente son grandes profesores, no solamente del Ecuador, sino de América Latina en general. Están profesores de México, como la doctora Liz Padilla, en el Ecuador Juan Francisco Guerrero, Salim, Saidán, Sofía Sagüez. Fíjense, es la hija del gran Néstor Pedro Sagüez, maestro argentino, pues Sofía es una digna heredera de su legado académico y profesional. El doctor Oscar Barrientos de Bolivia, Daniel Erazo de Ecuador, Federico Bascheto de Argentina, el doctor Paul Franco, que fue expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano. Bueno, en general, pues muchísimos colegas, grandes profesionales que estarán impartiendo este espacio y bueno, también por aquí su servidor que estaré precisamente hablando de lo que acabamos de comentar en la pregunta, ¿no? La acción de incumplimiento. Así que, pues están invitados, les haremos llegar también a sus correos electrónicos el enlace para que se puedan registrar. La inscripción tiene un costo de $35, ¿no? Es decir, por ese valor pueden seguir todo el programa y recibir los materiales de lectura. Y si finalmente quieren obtener la certificación que cuesta $60, la certificación por 150 horas académicas, esta tiene un costo de $60. Bien, voy a escuchar entonces a la última pregunta del colega Eric Erazo. Adelante. Buenas noches, estimado doctor, y también felicitarle por realizar impresionante diplomatura, tremendas figuras del derecho constitucional, no solamente en el Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Es impresionante, la verdad. Felicitaciones. Y mi pregunta va relacionado a la explicación que se realizó a los contratos ocasionales sucesivos. Justamente, doctor, estableció, nos explicó que esto, por supuesto, que tiene relevancia constitucional, incluso, por supuesto, por precedente de la Corte Constitucional. Justamente, mi pregunta va ligada a, en este escenario, por supuesto, uno interpone una acción de protección, pues hay precedente que hace que tenga esa relevancia constitucional o en materia constitucional, pero en el actual forma y alegato que realizan las instituciones del servicio público es recurrentemente la 2006, ¿no? Que todos sabemos justamente su regla y esta regla que no cumple tampoco con los estándares de que es un precedente constitucional
Se está aplicando de forma, pero universal prácticamente, no solamente en los alegatos de las instituciones, sino también por los jueces, ¿no? Lamentablemente. En este sentido, estimado doctor, la argumentación que podría haber para entrar en esa exclusión de esta regla de la 2006, que es, por ejemplo, la dignidad y autonomía del servidor público, puede ser justamente explicada de alguna manera, es decir, esta precarización laboral de los contratos ocasionales sucesivos con la dignidad del servidor público puede ser una argumentación entendiendo que la dignidad implica ser un fin en sí mismo y no justamente un objeto de explotación laboral o algo similar, doctor. Y no solamente la cuestión de la dignidad, estimado Eric, yo comparto ese criterio, sino también la autonomía, como exige la famosa sentencia 2006. Em, la cuestión de la dignidad evidentemente impone el hecho de no tratarle a una persona como un objeto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los servidores ocasionales a los que les renuevan sucesivamente y les pueden... eh, recuerdo que cuando argumentábamos, estábamos en la Corte Constitucional argumentando la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, yo les decía a los jueces, pasa es que a los servidores de contratos ocasionales y nombramientos provisionales se les está instrumentalizando, se les está tratando como a una escoba a la que tú le botas y te consigues otra y no ha pasado nada, ¿no es cierto? Más o menos eso es lo que sucede con este trato que reciben los servidores porque no están siendo en estricto rigor considerados como sujetos de derechos, sino el momento en el que se faculta esa arbitraria desvinculación sin ningún tipo de control ni posibilidad de protección de este ejercicio abusivo de la autoridad pública, entonces se está menoscabando por lo mismo esos derechos. El asunto es que en la argumentación, y yo creo que ahí sí les corresponde a los jueces, tengamos en cuenta que si bien es cierto, la sentencia 2006 no configuró un precedente en sentido estricto, concretamente en el párrafo 42, en los párrafos subsiguientes establece estas excepciones, ¿no? Y estas excepciones nos imponen a nosotros como profesionales una carga argumentativa. Y esa carga argumentativa debe de apuntar a esos componentes. Cómo la precarización laboral se conecta con la dignidad humana y también con la autonomía de la persona. Porque en el fondo, el servidor público no tiene esa posibilidad de convocarse a sí mismo al concurso de méritos y oposición. Existe un principio ahí más bien de confianza de que el Estado vaya a respetar esos preceptos normativos y vaya a realizar esa convocatoria. Pero si es que no lo hace, yo no me puedo, no pueden sacrificar un derecho cuya eficacia no depende de mi accionar, sino del Estado, ¿no es cierto? En materia administrativa se lo conoce como principio de confianza legítima. Entonces, por ese motivo, pues creo que sí existen los componentes, pero sobre todo, saber diferenciar los argumentos que se utilizan en la vía constitucional de aquellos que se utilizan en la vía de lo contencioso administrativo es una necesidad imperativa, ¿no es cierto? Porque de pronto cuando se siguen utilizando, no, ¿sabe qué es que la norma dice esto? Que tiene que convocarme necesariamente al concurso, y entonces caemos en el campo del control de legalidad y no argumentamos desde los derechos, desde el derecho de acceder al servicio público, 61, numeral 7, 327 de la Constitución, precarización laboral, pues entonces ahí es cuando más bien la Corte va robusteciendo eh, este sentido de la sentencia 2006-18EP/24. Bueno, en fin, les agradezco una vez más a todos y todas por acompañarnos en este espacio.
Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Estamos a las órdenes por cualquier duda, inquietud que podamos compartir. Para eso somos colegas, ¿no? Y bueno, pues siempre a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a nuestro estimado Remigio Hurtado, a la Confederación Nacional de Servidores Públicos por el apoyo para realizar este intercambio académico y siempre pensando en pro de los derechos de las personas y en las condiciones adecuadas para el ejercicio de la función pública. Les dejo mi correo electrónico, es damianarmijosalvarez@gmail.com, ¿sí? Y pues estamos en contacto. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctor. Cuídense.